Para desatrancar la política de Jaén, tenemos a Miguel Segovia. Para cañerías y demás, Tudisa, tu empresa de desatranques. Patrocina Calle Campanas en Radio Guadalquivir. Buenos días, queridos amigos y amigas de Calle Campanas. Bienvenidos un día más, hoy miércoles ya 6 de abril del 2022, a este vuestro programa que emitimos a través del 106.2 de la frecuencia modulada, a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, y que con posterioridad podréis escuchar a través de los distintos podcasts que Radio Guadalquivir sube a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a iBook, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en cualquier momento del día, si estimáis oportuno, podéis escuchar estos pequeños comentarios que cada mañana os hace. Como siempre, con vosotros, Miguel Segovia. Bien, sin duda alguna, ayer todos estuvimos, o al menos los que hemos tenido la oportunidad de tener un pequeño descanso por la tarde, todos estuvimos pendientes, cómo no, del discurso que el presidente ucraniano Zelensky iba a dar en la Cámara de los Diputados, y en definitiva que estaban los diputados y los senadores de España. Y lo primero que tenemos que decir, lamentablemente, es que lamentamos profundamente la traducción que se hizo del discurso de Zelensky, hasta tal punto que yo, muy preparadito, muy ordenado, me pongo allí y que me tuve que levantar y marcharme porque no me estaba enterando absolutamente de nada. Digo, luego miraré a través de los medios de comunicación a ver qué no ha querido decir este hombre, porque la traducción que estaba realizando la chica o la señora que hizo esa traducción fue lamentable. No se entendía nada absolutamente. Bien, dicho esto, que no entiendo cómo puede pasar esas cosas, dicho esto, pues ya os digo, mucho lacito en la solapa, mucha compostura, todos los diputados, todos los senadores, el gobierno, todos esperando a la intervención del presidente Zelensky, que en definitiva lo que le pidió al gobierno de España es que envíe más armas para combatir a Rusia. Algo que, como sabéis, ha sido motivo de una disputa muy importante en el gobierno de España. Y espero que ahora, aunque no lo van a reconocer nunca y aunque nunca van a dar su brazo a torcer, espero que todos esos ministros comunistas que al principio decían que no había que mandar armas, incluso el doctor Sánchez estuvo ahí evitando el evitar armas. Ya sabéis que al principio lo que dijo que iban a mandar solo material defensivo, cascos, chalecos, betadine, gasitas, mercromina. Luego ya, después, cuando ya vieron la magnitud de lo que estaba ocurriendo y sobre todo de la magnitud de lo que estamos viendo en los últimos días, como decíamos ayer, de estos terribles asesinatos, de este genocidio sin escrúpulos que está teniendo lugar, porque además todas esas imágenes, que por mucho que Rusia quiera decirnos que son que es un montaje, todas esas imágenes las están obteniendo observadores internacionales, periodistas internacionales, y por tanto poco tiene eso que engañar. Pues bien, después el gobierno de España empezó a mandar, no un poco a regañadientes, pero ya se vio impulsado, el gobierno socialista ya al final no tuvo más remedio que mandar algunos de estos antitanques y algunas balas, en fin, no muy convencidos, pero bueno. Y hoy además ha tomado una medida contundente. Hoy ha tomado, viendo los asesinatos, hoy ya se ha despachado. Ha expulsado a los 25 diplomáticos rusos que había en la embajada porque son una amenaza real para la seguridad. 25 funcionarios de la embajada rusa que estaba allí, pues nada, lo ha expulsado. Y ya está. Y salimos y lo decimos grandilocuentes y no anda una rueda de prensa de chiripa. Bueno, sí, el ministro de Asuntos Exteriores se ha estado por ahí por los telediarios dando esa notición. Que ya han expulsado 25 diplomáticos rusos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué notición! Porque es que, claro, suponen una amenaza real para la integridad del territorio español. Bien, ya os digo, no hemos podido asistir con claridad a ese discurso. Luego los medios de comunicación lo han desglosado convenientemente y, por tanto, bien,
ha tenido, bueno, pues el tono que suele tener en todas sus intervenciones que estamos viendo. Siempre busca algo para comparar, en este caso a comparar el bombardeo de Guernica, la guerra civil española, con lo que está pasando en Ucrania. En todos los sitios siempre busca alguna comparación, como Pearl Harbor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y lo único que está pidiendo es eso, ayuda, pero ayuda efectiva, ayuda con armas, no con palabritas ni con lacitos en la solapa, ni con reuniones en el Consejo de la Unión Europea, que nos vamos a reunir hoy para ver cuándo ponemos la reunión y después vemos quién invitamos a la reunión. Cuando terminamos la reunión, salen de allí dos, normalmente el secretario general de la OTAN y alguno más, se ponen muy serios, muy compungidos y ya está, hasta mañana. Y mientras, asesinatos, bombardeos, todo lo que estamos viendo. Además, Putin, bueno, pues dijo algo que debemos de saber todos los españoles, y es que hay empresas españolas que todavía no han salido de Rusia, siguen operando en Rusia, siguen haciendo negocio en Rusia, y ha señalado concretamente a Porcelanosa, a Maxam y Sercove, y ha implorado al gobierno de España que dejen de hacer negocio con el régimen de Putin. Ya saben ustedes que muchísimas empresas, entre ellas la de Amancio Ortega, Inditex y Zara y otras muchas, salieron inmediatamente de Ucrania cuando se puso todo esto. Bien, pues el presidente ucraniano ha pedido a España que a estas empresas que se les pida por favor que dejen de hacer negocio y dejen de ingresar dinero en los bancos rusos, porque ha preguntado que cómo se puede permitir que los bancos rusos estén generando beneficios mientras su ejército está torturando al pueblo ucraniano. Por tanto, a ver si el gobierno le da un tironcillo de oreja a esa empresa que indudablemente están legitimadas para seguir trabajando allí, están legitimadas para seguir, pero bueno, la imagen que se está dando no es la adecuada. Después, como nadie ha podido hablar, pues naturalmente sus 2 minutos, sus 5 minutos de gloria para el doctor Sánchez, y que nada, que sí que estamos ayudando, que España está haciendo un esfuerzo tremendo, y sobre todo le hizo un llamamiento a Putin para que se siente con seriedad en la mesa de negociación. Ya imagino que Putin estará acojonado, ya imagino que esta tarde sabrá que el doctor Sánchez le ha dicho que se siente en la mesa a negociar con Ucrania, y ya me imagino, bueno, pues que estará Putin temblando de lo que le ha dicho el doctor Sánchez. No han dejado intervenir a nadie más, y además otro fallo garrafal. El doctor Sánchez empieza a hablar en su intervención mientras que Zelensky sigue conectado. Es decir, la imagen que se ha dado de tecnología y de organización en el siglo XXI, el 6 de abril del 2022, pues no es precisamente la que se le debe haber dado en un país avanzado tecnológicamente. Pero en fin, esta empezó a hablar, la traductora una pena, el sonido otra pena, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, dicho esto, ayer también hubo un Consejo de Ministros. Como ustedes saben, los consejos de ministros antiguamente eran los viernes y ahora ya son los martes, para que así nos estén vendiendo la música y la gaseosa, nos la estén vendiendo durante toda la semana. Como si no fuera bastante, pues así tienen. Antiguamente los consejos de ministros eran los viernes, al mediodía se daba la información del Consejo de Ministros y ya está. Pero ustedes saben que este gobierno se caracteriza por la propaganda. Y por tanto dijeron, no, vamos a poner el Consejo de Ministros los martes, y así estamos martes, miércoles, jueves y viernes, pim, impartiendo doctrina por los medios subvencionados, y se entera todo el mundo de lo que queremos que nosotros se entere, que es justamente lo que está pasando con la educación. Creo que esto es un problema, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, creo que es un problema muy, muy serio, porque en definitiva la educación será el futuro de nuestros hijos. Y lo que están haciendo este gobierno sociocomunista creo que no tiene adjetivo alguno. Ayer hubo
un Consejo de Ministros y se ha aprobado el nuevo currículum del bachillerato, la nueva reforma del bachillerato. Una promoción de alumnos que pueden pasar con suspenso, que pueden pasar de curso con 2 asignaturas no aprobadas, obtener el título incluso con asignaturas pendientes y determinadas reformas de las matemáticas, de la física, de la química, lamentables. Hay que estudiarla de forma transversal. Yo no sé cómo se puede estudiar la física y la química de forma transversal, con perspectiva de género y desde el punto de vista ecosostenible. Pero en fin, eso es lo que van buscando. Eso es lo que van buscando. Hoy leía a este escritor prestigioso, como ya sabéis, que algunas veces lo tomo como referencia, como no puede ser de otro modo, que es Arturo Pérez Reverte. Y él ha dicho en alguna ocasión que más peligrosos que los malvados son los estúpidos. La reforma educativa, como estaba comentando, amenaza con diluir la importancia que tiene la asignatura de historia en la formación de los niños y de los adolescentes. Y no solo porque él encaja la fuerza que hace de la llamada memoria democrática, que ya se ha pronunciado muchas veces la Real Academia Española diciendo que eso no es historia, sino porque sugiere abordar los episodios históricos por bloques temáticos en vez de forma cronológica. Lo que entre los expertos, que yo no lo soy obviamente, de historia, de literatura, esto lo consideran una herejía. El no estudiar la historia de forma cronológica, sino por bloques temáticos. La mujer, los derechos humanos, la esclavitud. Pero mire usted cómo estudiamos la historia de esa manera. Bien, además, ya sabéis que han desterrado que en la historia pueda estudiarse ningún acontecimiento anterior al 1812, año de publicación de la Pepa, de la Constitución de Cádiz de la Pepa. Como decía, Arturo Pérez Reverte, que siempre tiene puesto el ojo en la historia y en narrarnos episodios de la historia de España y de la humanidad, afirma textualmente que si fuese un plan deliberado para convertir a los chicos en analfabetos de su propia memoria, fácilmente manipulables por quienes reescriben la historia, sería al menos admirable por lo eficaz. Es decir, que dice que si al menos lo que estaban buscando es que sean analfabetos, sería al menos eficaz. Pero lo triste es que ni siquiera responde a un plan, sino que se trata de una simple estupidez. Y como decía de titular, y más peligroso que los malvados son los estúpidos. Ese Real Decreto que dedica solo 13 páginas de las más de 400 a la historia, un texto sin contenido, un texto que es pura verborrea, ideológica y demagógica. Saben perfectamente, y eso nadie lo puede ocultar, que la historia es uno de los instrumentos fundamentales para la construcción de sentimientos, del sentimiento nacional, y que si se anula se pierde uno de los pilares de la convivencia. Sin cronología. Da igual que sea primero Lenin, después Stalin, Gorbachov o Putin, que Putin vaya antes que Lenin vaya después de Gorbachov, después del Papa Francisco, da igual. Eso da igual. Porque el régimen comunista que actualmente hay en Rusia, pues nada tiene que ver ni con Lenin ni con Putin, porque Lenin y Putin son posteriores, Lenin y Stalin son posteriores a Putin, porque todo hay que estudiarlo con el objetivo del desarrollo sostenible. El ecologismo, el animalismo y otros bloques que ellos quieren
un batiburrillo de lugares comunes, de palabras manidas pertenecientes al léxico de los políticos estos que nos rodean y que son la cerrazón mental de los ciudadanos. Ellos quieren que por narices utilicemos su lenguaje, que utilicemos sus planteamientos, y lo grave es que se lo quieren inculcar a los niños de nuestras futuras generaciones. Bien, cada hecho histórico que os voy a contar necesita ir de la mano de unos antecedentes para no perder su contexto. Si obviamos la cronología es como suprimir la memoria, algo en lo que también parece que se tiene mucho empeño en esta nueva ley. Si no encadenamos los acontecimientos, es difícil entender que la Primera República en España después dio paso a la Segunda República, como la Segunda República dieron un golpe de Estado, con posterioridad la guerra civil, el golpe final. No, pues esto les da igual. Lo importante es que haya que estudiarlo en el contexto animalista y en el contexto del desarrollo sostenible. Este plan educativo echa a un lado, en bachillerato, los conocimientos históricos, como comentaba antes, anteriores a la Pepa, anteriores al 1812, borrado. Nada. En la escuela ya vamos a borrar todo esto. Aquí ya no hay lucha ni contra los musulmanes, ni descubrimiento de América, ni la conquista de América, ni la creación del Imperio Español, nada. Nos queda nada más que a partir del 1812, el siglo de las guerras civiles, a izquierda, los nacionalistas y andando para el teatro. Y eso sí, mucha guerra de Franco, eso sí. Ahí, vamos. El proyecto no es nada democrático, es tremendamente sectario, pues intenta, como estoy diciendo, convertir la memoria en una historia de buenos y malos. Y todo esto conduce a una imagen de la historia convertida en una mercancía perfectamente maleable por la ideología y una historia que no es ciencia, sino plastilina. Aquí irán acomodando los conceptos de forma transversal a como ellos y a como cada profesor le interese en cada momento. Por ejemplo, respecto a la Segunda República, que es lo que a ellos les interesa, el currículum impone, sugiere emplear el rigor metodológico de la historia en el estudio de las grandes reformas estructurales que acometió la Segunda República, identificando claramente sus logros y las reacciones antidemocráticas que hubo, que derivaron, como bien sabéis, en el golpe de Estado del 1936. Entonces los niños hay que decirles, mira, la Segunda República buscaba esto, el animalismo, el desarrollo sostenible, el ecologismo, el otro, las grandes reformas estructurales que hubo en este país, identificar claramente los logros de esa Segunda República, las reacciones antidemocráticas, porque las democráticas son las de ellos, las antidemocráticas son las de los demás, estudiar claramente las reacciones antidemocráticas que hubo y cómo todo eso, según ellos, derivaron en el golpe de Estado de 1936. Entonces, por tanto, en lo referente a la dictadura de Franco, se buscan una aproximación, entre comillas, al marco conceptual del estudio de los sistemas totalitarios y autoritarios a través de la interpretación de la evolución del franquismo. En fin. Y por último, deciros, que ya es cosa que no sepáis, que el decreto que establece el currículum del bachillerato establece introducir la perspectiva de género en el análisis de la realidad histórica y actual. Os estoy leyendo textualmente para no desviar las barbaridades que estoy viendo. El decreto introduce la perspectiva de género en el análisis de la realidad histórica y actual, identificando los mecanismos de dominación que han generado y mantenido la desigualdad entre hombres y mujeres, los roles asignados y los espacios de actividad ocupados tradicionalmente por la mujer.
pide expresamente recuperar figuras del movimiento feminista como protagonistas silenciadas y omitidas. ¿Y qué os voy a contar? Ya para concluir, no hace ni mienta, ni en ningún momento dice nada de la ETA, ni de los GAL, ni de los grapos. Nada. Eso hay que borrarlo de la historia, porque ese es el pacto que el doctor Sánchez, que los socialistas tienen con los filoetarras de Bildu, que dentro de una generación o dos generaciones, ETA nunca ha existido en la memoria de los españoles. No habrán niños, hombres, mujeres que hayan estudiado lo que ha supuesto ETA para España y los más de 1000 asesinatos, desgracias, heridos, ruinas que han traído esa gentuza a España. Dentro de un par de generaciones eso habrá pasado, no a la historia, porque no forma parte de la historia, sino habrá pasado al olvido. Y ya está todo blanqueado, ya estarán todos en las instituciones, y Otegi o algún hijo suyo, algún heredero suyo, serán tranquilamente la Endacari en el País Vasco. Pues nada, eso es lo que nos tienen preparado, que ya está aprobado, por cierto, los socialistas, para nuestros niños. Otro, ya eso es una cosa ya más práctica, pues nada, que pueden recibir la titulación y presentarse a las pruebas de la selectividad, a la EBAU y a todo esto, pues con asignatura suspendida. Que no pasa nada, que no se puede quedar nadie atrás, aunque sea un zoquete. Que aquí nada, que aquí todo para adelante, ya saben, aquí nadie se va a quedar atrás. Nada, todo muerto de hambre, la pobreza energética, la gente no llega a final de mes, pero aquí nadie se va a quedar para atrás. Pues nada, que pueden obtener el título, pues si el maestro, el equipo docente, considera que el estudiante ha alcanzado los objetivos y las competencias de la asignatura, pues arreando. Que da igual que se lo sepa, que no se lo sepa, si el equipo docente, y previamente le han preguntado a la mamá, al papá y al abuelito, ¿usted quiere que su niño pase de curso? Sí, que es muy bueno, que sabe mucho, pues nada. Da igual que se haya presentado los exámenes, ya sabéis, el otro día había un meme por ahí de broma, decía, ahora de 0 a 2 es magnífico, de 2 a 4, excelente, de 6 a 8 ya empieza a ser un facha, y a partir de 8, facha y de ultraderecha. Ya a partir de sacar un 8, ya era un facha y de la ultraderecha. Bien, pues lamentablemente, aunque sea con un poco de broma y con un poco de chiste, pues, ¿qué queráis que os diga? Que hay un sentir muy generalizado de padres, de profesores, frente a este currículum del bachillerato, pues nada, que lo único que pretende es lo que os decía al principio, hacer niños manipulables, sin pensamiento crítico, ya sabéis que han quitado también la filosofía, sin conocimiento, pero eso sí, con mucha perspectiva de género. Y, como decía antes, de forma ecosostenible, ¿de acuerdo? Y que el ecologismo y la perspectiva de género sea el enfoque al que hay que darle a todo, aunque sea a la ley de Gay-Lussac, aunque sea a las leyes de Newton, todo desde el punto de vista de género, incluso los logaritmos neperianos y las de estas trigonométricas, todo con perspectiva de género. Bueno, pues eso es lo que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Por cierto, vamos a hacer un pequeño descanso y os cuento un par de cosas antes de terminar. Calle Campanas, todas las semanas de lunes a viernes a las 9 en Radio Guadalquivir. Las mañanas de Jaén contadas al estilo Jaén. Muchas gracias por estar ahí cada semana escuchándonos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la siguiente semana, programa! Y después de esta pequeñita pausa, continuamos muy brevemente para concluir nuestro programa del miércoles 6 de abril del 2022.
Bien, yo estoy suscrito a una página web que me mandan información, que es Red Eléctrica Española. Estoy suscrito a Red Eléctrica Española porque es un organismo en teoría objetivo, aunque ya sabéis que la presidenta es ni más ni menos la señora Herrador, la que fue ministra con Zapatero de la Vivienda y que gana 400 y pico mil euros, 48.000 euros al mes, pero bueno, vamos a confiar que al menos la Red Eléctrica Española da los datos medianamente fiables y no están tan bien manipulados, aunque yo no me fío de nada, pero bueno, vamos a por deformación profesional, pues tengo que estar perfectamente informado de cómo va todo este tema energético, porque es un tema muy importante, muy importante desde el punto de vista económico. Bien, el otro día mandaban un mensaje de esto, un globo, que luego pincha y te obtienen la información, y es que la demanda eléctrica ha caído en el mes de marzo un 2%, 1,90 y tanto, un 2%. Y eso es muy mal síntoma. Eso es muy mal síntoma porque eso es prácticamente, la demanda está como estaba en marzo fatídico del 2020. Acordaros que el 13 de marzo del 2020 fue cuando 14 de marzo del 2020 fue cuando se decretó el confinamiento en España, se cerró todo y aquel episodio es un confinamiento no, un arresto domiciliario, porque yo no había hecho nada y el doctor Sánchez me arrestó en mi domicilio. Me quitó mi libertad y me arrestó en mi domicilio. Pero dicho esto, que no va por aquí ahora la noticia, la demanda eléctrica, como os digo, de acuerdo con esa información, se ha caído a la época de marzo aproximadamente del 2020. Quiere decir que eso es muy mala seña. Eso es muy mala seña porque cada mes que haya menos demanda significa que las empresas están fabricando, están tirando, están utilizando menos energía. Y eso significa, sin duda alguna, parón económico. Pues esa disminución de la demanda eléctrica, como os decía, hace indicar que la economía pues ya se va a preparar para sufrir otro frenazo. Y es que esta variable que os doy, que yo la llevo observando hace mucho tiempo, como decía, a través de la página de Red Eléctrica Española, pues una de las variables que más usan los que se supone que saben de todo esto, los analistas, los expertos económicos, los expertos financieros, pues para predecir el comportamiento que tiene un país. Claro, si la demanda eléctrica baja ¿qué ha pasado aquí? Bueno, puede haber un pequeño componente de que la gente esté ahorrando por aquello del precio tan desorbitado de la luz, pero que eso no es importante, porque el consumo realmente importante viene de donde se tira de energía. Donde se tira de energía es en la industria, no es en mi casa con un flexo o con un pequeño calentador eléctrico. Eso no supone nada. Por tanto, esto es un síntoma malo, esto es un síntoma muy malo, y puede ser que tengamos dentro de poco alguna revisión del IPC, del crecimiento en España, en fin, vamos a ver porque el panorama económico no es nada halagüeño y estos datos y esta información lo único que hacen es que se dan informaciones que uno cree que, bueno, ya está, ha bajado esto, ha bajado aquello, pero la repercusión que tienen esas cosas son muy altas. Esa demanda de energía es muy importante tenerla en cuenta, porque ya no es solo los precios, ya no es solo la compra, ya no es solo la gasolina, ya no es solo esto. Hace unos días se publicó que el Euribor sigue en alza y ya está encareciendo las hipotecas de todos los que tenemos hipotecas tipo variable. Ya sabéis que el Euribor es el punto de referencia de la hipoteca, Euribor más un punto, Euribor más 0,75. Bien, pues cuanto más suba el Euribor, pues más sube la hipoteca. Entonces ahora ha subido también, como no podía ser de otra manera, ha subido también el Euribor y se encarece la hipoteca pues en torno a un 187 euros aproximadamente, que puede ser mucho o poco, pero viene a sumar a todo lo que está subiendo permanentemente. Pues entonces ahora también el Euribor para arriba. Bien, pero mientras esta gente del gobierno socialista no, nada,
que no escarmientan en nada, que ellos siguen a su rumbo, con sus paguitas, con sus subvenciones. El otro día veía una cosa que hizo un corte de un vídeo publicado por Vox Populi, ya sabéis, un medio de comunicación digital con bastante credibilidad, y hablaba precisamente de los asesores que tiene el gobierno de la nación, de los asesores que tienen, de cómo gastan el dinero y sobre todo de la tremenda cualificación que tienen todos ellos. Os lo voy a poner para que en vez de contároslo yo, lo escuchéis vosotros. Primeros meses del año ha destinado 17,5 millones de euros a pagar la nómina de estos equipos. La cifra no ha dejado de crecer desde la llegada de Sánchez y estamos ya en récord. La cifra que tú comentabas al principio, esos 17,5 millones, implica un crecimiento nada menos que de 3 millones de euros en 3 meses en comparación con el trimestre anterior. ¿Y se sabe cuántos asesores tienen en nómina? Sabemos el número inicial, que es el que aparece, el que figura en los presupuestos de 2021. O sea, el año arrancó con 1.212 asesores en nómina, aunque lo normal es que, a juzgar por el aumento del gasto, ese número sea bastante superior al final del año. Casi la mitad, 532, están adscritos a la presidencia del gobierno. Y te aporto un último dato que llama la atención. Un tercio de los asesores que están a sueldo en nómina o a las órdenes directamente del presidente del gobierno solamente tienen el graduado escolar. Bueno, pues ya está. Asesores, amiguetes y sobre todo que no tienen ni graduado escolar. Ese es el país que tenemos. Mientras los jiennenses, los españoles, apretándonos el cinturón, llevándonos a un empobrecimiento y ellos gastando sin medida en asesores, en paguitas y en lo que haga falta. Pues nada, a seguir. Todavía quedan un año para las elecciones y veremos a ver qué nos espera en él. Bien, muchísimas gracias por vuestra escucha, muchísimas gracias. Terminamos el programa de hoy, miércoles 6 de abril, y ya mañana jueves pues será otro día y comentaremos alguna noticia que creamos que puede ser del interés vuestro. Así que muchísimas gracias por vuestra escucha y hasta mañana.